Vamos a volver al libro de 1 de Pedro. Si tienen sus Biblias, les ruego busquen y puestos de pie escuchen la lectura de los primeros 7 versículos del capítulo 3. 1 de Pedro, el capítulo 3, los 7 versículos que leímos esta mañana. Estamos estudiando esta carta, ya llegamos a este pasaje. 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 1. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Esta es palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias una vez más que podemos estar en tu casa, que podemos leer tu palabra. Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que nos enseñes, nos ilumines. Como dice el salmista, en tu luz veremos tu luz. Oh Señor, danos esa luz. Te pedimos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Que si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Hay iglesias que prohíben que las mujeres usen joyas, aretes, collares, pulseras y cosas así. No sé si ustedes han estado en este tipo de iglesias. También prohíben que se pinten las mujeres, que no usen pintalabios, que no se maquillen, no se pongan rubor, no sé cómo se llaman esas cosas, y pestañas y cosas así. Lo prohíben totalmente. Bueno, el pasaje que estamos estudiando de 1 Pedro 3, del 1 al 7, comenta algo sobre esto, sobre estos adornos. Comenzamos esta mañana y Dios mediante vamos a terminar después, no vamos a terminar todo ahora. Este es uno de esos estudios que espero que no me critiquen, o mejor dicho, critiquen a la palabra de Dios sin haber leído y estudiado y escuchado todo lo que vamos a aprender de este pasaje. No tan solamente criticar o pensar en lo que dijimos en un sermón, pero en toda la serie. Y especialmente las mujeres, con paciencia, esperen. También vamos a hablar sobre los hombres, las responsabilidades de los hombres en el versículo 7. Y les prometo, si para ustedes son 3 sermones, para ellos van a ser también cuando menos 3 sermones, Dios mediante. Bueno, de este pasaje estamos viendo 4 temas. El mandamiento que deben obedecer las mujeres, la motivación para que lo obedezcan, la manera que lo deben de obedecer y el modelo a seguir al obedecerlo. Leemos en el primer versículo el mandamiento que deben obedecer las mujeres. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Dentro del plan sabio de Dios para la familia, las mujeres deben de respetar, deben de honrar a sus esposos y obedecerlos en todo. Todo lo que sea lícito, es decir, si es algo contra los mandamientos de Dios, no lo debemos de obedecer ni honrar. Vamos a suponer que tu esposo te dice, no pagues a la tiendita de la esquina, ¿verdad? Que en mis tiempos fiaban y anotaban, ¿verdad? Una carterita ahí en un papelito. No pagues a la tiendita, diles que yo ya pagué y cuando regrese de viaje espero se les olvide y no te preocupes, yo me cargo cuando regrese de viaje, diles que yo ya pagué. Eso es una mentira y eso es robo. No lo debes de obedecer a tu esposo. Y no lo mencioné esta mañana, pero este mandamiento ayuda a las mujeres porque a lo último hace que el hombre sea responsable ante Dios por las decisiones familiares. Por ejemplo, puede ser que el esposo, contra tu consejo, decida comprar un carro o mudarse de ciudad. Y eso es para mal,
porque no tienen cómo pagar el carro y en la otra ciudad no hay ninguna iglesia, una buena iglesia donde se puedan reunir y crecer en Cristo. Y eso, por supuesto, trae sus consecuencias. Y es el esposo el que va a responder por esas consecuencias ante Dios. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, pero varias veces me ha tocado decirle esto a hermanas: no te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Si tu esposo toma esa decisión al último, él va a ser culpable ante Dios. Y esto da cierta paz y ayuda a las mujeres. Y esto me lleva a otra cosa que no mencioné esta mañana. Que debes de estar sujeta a tu marido no significa que no puedes aconsejarlo, que no puedes ayudarle a hacer sus decisiones o que no puedes apelar a sus decisiones pecaminosas. Esto lo puedes hacer sin duda alguna y lo debes de hacer con mucha sabiduría y respeto y siempre siguiendo el modelo bíblico. Bien, esta mañana también aprendimos de la motivación que las mujeres tienen para obedecer este mandamiento. El 1 Pedro 3:1 nos dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La motivación a estar sujetas a sus maridos incrédulos es que los ganen para Dios. No que los ganen de sus borracheras, y que bueno, si lo hacen, por supuesto, pero nos dice aquí el texto para que los ganen, y se trata de la palabra de Dios, que crean al Evangelio, es decir, que los ganen para Dios. Y la clave de todo esto está aquí en Dios, su gloria. En las palabras del versículo 4, porque esto es de grande estima delante de Dios. O como dice otro apóstol, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Están sujetas a vuestros maridos, leímos, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18, Efesios 5:22. Leí un comentarista sobre estos versículos y yo no usaría sus palabras, pero está bien lo que quiere aconsejar a las mujeres cuando dice: al ser sumisas a esposos incrédulos o esposos malos, oren al Señor. Esto lo hago como un sacrificio para ti. Lo voy a soportar por tu causa. Y está bien, yo no usaría esas palabras, se pueden malinterpretar, pero ciertamente lo que ustedes sufren, y acuérdense, este libro habla de sufrimientos, mujeres sufren mucho por esposos malos o incrédulos, pueden dejarlo en las manos del Señor y decirle: esto lo voy a sufrir por ti, por tu causa, para tu gloria. Bueno, el punto, y eso es lo que aprendimos, sean incrédulos o sean cristianos, las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos en el Señor, para honrar su nombre, para mostrar qué tan agradecidas están por su gran salvación y para que otros vean la diferencia en sus vidas, en su conducta sumisa, y ellos también quieran aprender de Dios. Muy bien, aquí nos quedamos. El penúltimo tema es la manera en que las esposas obedecen este mandamiento. La manera en que las esposas, las mujeres, obedecen este mandamiento. Muy bien, leemos en la palabra de Dios, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol nos enseña aquí entonces que la sumisión, obedecer este mandamiento de Dios, se demuestra por la conducta. ¿Qué es conducta? La conducta es la manera que las personas se comportan, sus acciones, sus actitudes. El apóstol ya nos había enseñado en el capítulo 1, vean el versículo 15, 1 Pedro 1:15, que los cristianos debemos tener una conducta digna de la santidad de Dios. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Literalmente el apóstol aquí usa la misma palabra en su texto y podemos leer: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotras santas en toda vuestra conducta. Manera de vivir es exactamente la misma palabra de nuestro texto, conducta. Entonces se trata de acuerdo de vivir con la santidad de Dios
Y se trata de vivir no por ser obedientes nada más, buenas ciudadanas, pero es por Cristo, es para Cristo, es en Cristo. Vean 1 Pedro 3:16. 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotras, como de mayores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. De eso se trata esta conducta. No es conducta, me acuerdo en la primaria, ¿verdad? Había uno de los incisos de la conducta de calificaciones. Conducta, ¿cuánto uno sacaba, verdad? 7, 8, 9, 10. Conducta. No se trata de sacar una buena calificación en la colonia o en la ciudad. No se trata de eso. Pero se trata de nuestra conducta en Cristo. Muy importante esto. Ahora, el apóstol se pudiera haber extendido en este tema, por supuesto. Nuestra conducta incluye mucho. Hay otros pasajes que enseñan otras cosas. Pero aquí se enfoca en unas actitudes esenciales de las mujeres sumisas. Actitudes, por supuesto, que se reflejan en las acciones. Oye, vamos a notar esas acciones y esas actitudes esenciales de la mujer sumisa. El versículo 2 nos habla de la conducta casta y respetuosa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nosotros casi no usamos esa palabra, casta. En otros versículos de la Biblia se traduce pura y se refiere a ser santa, inocente, limpia. Alguien me comentó sobre un joven, no piensen, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Qué joven? Es otro país, es de otro país. Me comentó sobre ese joven. Es muy buena gente, es inocente, como que nunca ha visto pornografía. Y me quedé pensando, pero entendí lo que me quiso decir. Y una mujer, una esposa cristiana, debe tener esa inocencia, esa santidad, esa limpieza de vida. No tiene por qué leer o ver películas inmorales, por supuesto. Y como veremos, esta castidad tiene que ver mucho con la manera de vestir. Pero también tiene que ver con otras cosas. La mujer cristiana, la esposa, no usa malas palabras, no maldice, por supuesto, no usa chistes de doble sentido, no va a antros ni casinos, por supuesto. Y eso es parte, por así decirlo, de lo negativo. Pero lo positivo aquí es lo importante. Se trata de la castidad, la santidad en su atención a Dios. Es decir, vive y actúa reconociendo Dios está en todo lugar, Dios me ve como yo trato a mi esposo y voy a responder en actitudes, acciones puras y santas. Voy a responder con palabras, sentimientos, muecas, por así decirlo, santos, puros. De eso se trata aquí. Y luego dice respetuosa, conducta casta y respetuosa. En el original la palabra respetuosa es muy fuerte. Es de donde tenemos la palabra fobia, la palabra miedo, decir, uy, fobia a los gatos, lo más terrible, uy, fobia a las serpientes. El concepto es muy fuerte. Por supuesto, no se trata de que las mujeres deben estar todas paranoicas, ¿verdad? Temerosas del esposo, por supuesto que no. Pero aquí se refiere al gran respeto, la gran honra que se merece el esposo que Dios te ha dado a ti. Y entre paréntesis, Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Y de la misma manera, como esposas cristianas, ustedes pueden decir, el esposo que tú me diste. Reconocer esta verdad te va a ayudar mucho aquí en esto y te va a motivar a estar sujeta a él. Ahora, yo sé que hay esposos que no se merecen ningún respeto. Tristemente, trágicamente, hay esposos que no se merecen ser honrados y obedecidos. Son flojos, son glotones, son enojones, nunca escuchan un buen consejo, hacen malas decisiones, no ayudan con los hijos, etc. Pero tú tienes que respetar su autoridad y la dignidad que Dios le ha dado como tu esposo. Vamos a suponer que esta noche sales de la iglesia, vas por el García Morales aquí en la esquina
y está el semáforo en amarillito, anaranjado, rojito, pero tú decís, ¿dónde voy a ir? Y no te das cuenta, está la policía ahí parada en el Quintero Arce, y ahí va el motociclista atrás de ti, ¿verdad? Y te paran. Señora, usted se pasó el alto. Y usted se le queda viendo al policía y le dice, óigame, usted no me puede multar. Usted está sobrepeso, mírese. Usted de seguro no paga sus impuestos. ¿Qué se cree usted? ¿No me puedes contestar así al policía? A lo mejor está sobrepeso, a lo mejor no paga sus impuestos, pero por ser policía, tienen la autoridad de multarte. De parte de la ciudad, él tiene la autoridad de multarte. De la misma manera, en tu sumisión que Dios demanda, debe respetar la autoridad del policía, mucho más a tu esposo, al marido que Dios te ha dado, porque es la autoridad y dignidad en que Dios lo ha puesto. Entonces, fíjate cómo te diriges a él, cómo lo tratas, cómo hablas de él ante otras personas. Y por cierto, otro paréntesis aquí. Esto va a influir en tus hijos, mucho va a influir en tus hijos. Si tú respetas a tu esposo, tus hijos también van a respetar a tu esposo. Si tú le dices malas palabras a tu esposo, tus hijos le van a decir malas palabras a tu esposo. Si tú golpeas a tu esposo, tus hijos también van a golpear a tu esposo. Pero si lo amas, si lo respetas, si lo honras, tus hijos van a seguir tu ejemplo también. Ahora usted a lo mejor está pensando, oye Paco, espérate. ¿Y cómo lo voy a respetar si es un hipócrita de primera? Tú lo ves en la iglesia, muy bonito cantando, y que Dios te bendiga y todo eso, sabe muy bien qué decir en la iglesia. Pero si lo vieras en la casa, si lo vieras cómo me maltrata a mí y cómo maltrata a mis hijos. Bueno, aquí tienes un gran problema, pero también tienes una gran oportunidad. Si es necesario, tú como cristiana tienes que seguir el proceso de Mateo 18, donde el Señor te instruye qué hacer cuando tu esposo peca contra ti. Y lo tienes que seguir, Mateo 18. Sigue los pasos. No te dé vergüenza. Aguántate la pena. Aguántate la pena de llevar unos testigos. Aguántate la vergüenza de llevar el caso a la iglesia. Lo tienes que hacer. Si no lo haces, tendrás más vergüenza en el día del divorcio. O tendrás más vergüenza y pena en el día del juicio. Y es una gran oportunidad también aquí. Porque el Señor te puede usar a ti para que se arrepienta. El Señor te puede usar a ti para que tu esposo, el esposo que Dios te ha dado, tú salves su alma del infierno eterno. Tú quieres eso, ¿verdad? No me puedo imaginar que tú llegando al cielo y el Señor te pregunte, ¿y tu esposo? Y tú le contestes, es que es un hipócrita de primera que se pudre en el infierno. No, por supuesto que no. Si tienes esa actitud, que se pudre en el infierno, no eres cristiano. Punto. Primera de Juan. Si tú no amas a tu hermano o no amas a tu esposo, que es tu hermano más cercano a ti, entonces no eres cristiano. Pero volviendo a nuestro texto, hay que interpretar el versículo 3 y el versículo 4 juntos. Vean el versículo 3 y versículo 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El apóstol aquí sigue hablando de la conducta de la mujer, sigue hablando de sus actitudes. Aquí no se prohíben las joyas, los vestidos, los peinados, pero los usa como un
contraste. Subrayen ahí la primera palabra del versículo 4. Sino, está haciendo un contraste aquí. Y es fácil comprobar que Dios no prohíbe las joyas, ni los vestidos, ni los peinados, puesto que en el Antiguo Testamento a su pueblo Él permitió joyas y vestidos y peinados, y profetiza de la iglesia en esos términos, en tales atavíos. Entonces, no hay problemas cuando las hermanas se visten según la dignidad de una boda o algo especial. Y ustedes, no sé si han visto a las hermanas, a algunas hermanas les gusta peinarse con esos que parecen medusas, ¿verdad? Los pelos así. Y no sé por qué, a mí imagino que a algunos esposos les gustan esos de las medusas y cosas estrafalarias. Está bien si les gusta para la boda y se ven diferentes. Está bien esos vestidos de tintorería, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Este versículo no lo prohíbe. El problema está cuando el vestido, el atuendo es lujoso, vanidoso y más costoso de lo que la persona gana. El problema principal es cuando el atavío, el vestido externo, se vuelve más importante que el interno. Cuando te enojas más porque al comer en esa boda se te ensució el vestido que es de tintorería y te enfureces. Pero no reaccionas, no te enojas porque no oraste por la comida y le diste gracias a Dios en la boda, porque te dio vergüenza orar y no te da pena ante Dios que no le diste gracias, sino que negaste su nombre y lo traicionaste en la boda. Ese es el problema. El problema es cuando pasas más tiempo escogiendo tu ropa, pintándote, que tu devoción, tu lectura de la palabra de Dios. O que te dices muy bien, de una manera excelente para una boda de incrédulos, pero no te importa cómo vienes a la casa de Dios el domingo. Ese es el problema. El apóstol enfatiza estas enseñanzas al escribirnos. Lo importante es lo interno, lo del corazón, nos dice. Porque los hombres ven lo de afuera, pero Dios ve el corazón. O como dice Salomón, es el corazón que emana la vida. Porque puedes estar muy bien vestida por fuera, bien pintada, pero por dentro inmunda, podrida, y al final Dios te va a mandar al infierno eterno. Pero también puedes estar mal vestida. Los colores no van. Tengo que ver aquí las faldas. La falda floripondia y la blusa viejita, cuadros, y los colores, los zapatos de hace 2 décadas. Pero por dentro, casta, santa, redimida por la sangre del Cordero. Al final, Dios te va a recibir en gloria. El apóstol también enfatiza estas enseñanzas escribiéndonos que lo que dura, lo que es incorruptible, para usar la palabra, es una palabra favorita de Pedro, lo que es incorruptible, dice el versículo 4, lo que dura y lo que realmente adorna son las buenas actitudes. Ven el versículo 4, ese es el punto. No las joyas o los peinados, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto nos lleva entonces a algo muy, pero muy importante. A lo último ante Dios y es de grande estima. Es lo de adentro, no lo de afuera. Y esas actitudes. Yo creo que también entre nosotros esto es posible. Yo no me acuerdo, no, por favor, no me pregunten quién fue. No me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo. Pero era alguien de la iglesia. Me preguntaron que si esa muchacha para mí estaba bonita. Y yo le dije, bueno, no está muy bonita. Muy diplomático yo, ¿verdad? No está muy bonita. Pero sus actitudes
la hacen muy bonita, muy bella. Yo creo que ustedes conocen personas así. Personas que por su alegría, su nobleza, su paciencia, su amabilidad, ustedes piensan, qué linda persona, qué buen muchacho. ¿Cómo me gustaría que fuera mi yerno? ¿Cómo me gustaría que fuera mi nuera? No está tan guapo, no está tan bella, pero sus actitudes como... Me imagino que ustedes tienen amigos así. Y el apóstol menciona aquí dos actitudes que brotan esto y que hacen brillar esto, esenciales para las mujeres sumisas. Ser afables y apacibles. Afables y apacibles. Afable, dice el diccionario, es ser agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. La palabra original es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Voy a cambiar ahí al femenino. Cuando Él dice, bienaventuradas las mansas, porque ellas recibirán la tierra por heredad. La misma palabra que Él usa cuando hace la invitación, llevad mi yugo sobre vosotras, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la palabra en el original. Aquí, hermana, quiero que me responda tu esposo. Oye, no en voz alta. Yo quiero que me responda tu esposo. Mejor que me responda tu conciencia. ¿Eres afable? ¿Eres mansa, agradable, dulce, suave en la conversación y el trato? ¿O eres iracunda, contestona, agria en tu conversación, descontrolada en tu trato? Lo voy a decir directamente y hermanas, no se preocupen. Cuando lleguen los hombres voy a ser más directo y más fuerte. ¿Muy bien? Tienes que ser mansa. Si no, no tendrás la tierra por heredad. Es la aplicación del versículo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tú no eres mansa según Cristo, no tendrás la tierra, la nueva tierra y los cielos nuevos. Entonces, tienes que llevar el yugo de Cristo. Tienes que aprender de Él a ser mansa y humilde de corazón. Urge esto, urge. La otra actitud es gemela de la hermana afable. La hermana afable tiene una gemela que se llama hermana apacible. Apacible. La palabra hasta suena como lo que significa apacible. La Vulgata, la Biblia en latín, traduce esta palabra tranquila. Y de eso se trata esta virtud, este adjetivo. Ser una mujer tranquila, quieta, pacífica, calmada. Y esto es lo contrario, por supuesto, a una mujer violenta, peleonera, iracunda, contenciosa. Ahora, yo sé, me acuerdo mucho de una compañera en el trabajo. Hay mujeres así, no son cristianas, pero por su educación y tal vez su metabolismo, no sé, sus hormonas son apacibles. Hasta caminan, ¿verdad? Apacibles. Hablan muy calmadas. Mejor dicho, a lo mejor la palabra ahí son pasivas. Pero nosotros las vemos como calmadas, como afables. Pero como decía a una amiga, y precisamente como decía una amiga también de ahí del trabajo, y le decía precisamente a esta otra compañera, cuidado con el agua mansa. Y hasta después supe lo que quiso decir con eso, ¿verdad? Cuidado con el agua mansa. Hay que ver lo que hay en sus corazones. Hay personas que no son cristianas, que son apacibles, pero realmente no tienen la calma, la tranquilidad de Dios. La mujer, la esposa cristiana, es apacible porque tiene paz para con Dios. Entonces, la lleva a tener paz con los demás
y la lleva a tener paz en las circunstancias. Eso es el secreto de todo esto aquí y de esta virtud. Los puritanos en los antiguos tiempos eran muy peculiares de cómo nombraban a sus bebés. Muchos de ellos nombraron a sus hijos según ciertas virtudes, ciertas actitudes. A unas de sus hijas les llamaban mercy, misericordia. A otras le pusieron fe. A otras le pusieron prudencia. Otras esperanza. Bueno, eso los conocemos, ¿verdad? Esperanza, prudencia. A otras le pusieron plácida. Pero estaba pensando, ¿se imaginan a un bebé que le pusieran apacible, plácida, pacífica? Y luego con el tiempo de joven y ya de adulta, esa hermana apacible es violenta y guerrera y argumentativa. Fatal, ¿verdad? Su nombre, como que no, es paradójico. Dios nos llama aquí, hermanas, a que seamos como esas gemelas, afable y apacible, por dentro y por fuera. Y lo podemos lograr en Cristo y para Él. Y esto nos lleva a la última frase que vamos a ver esta tarde. Y es lo más importante de todo esto, y es lo más importante de todo el pasaje. Es más, es lo más importante de todo el libro, es lo más importante de toda la Biblia. ¿Cuál es la última frase? Que es de grande estima delante de Dios. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanas, amigas, tener un espíritu afable, apacible, ser sumisas, tener una conducta casta y respetuosa, es de grande estima delante de Dios. O como dice otra versión, se puede traducir así, es algo precioso para Dios. Es algo de gran valor para Dios. Y esto es lo que cuenta aquí. Una vez más, no se trata de ser buenas mujeres por ser buenas ciudadanas o porque las que reconozcan en la colonia, la mejorcita, la más amable de toda la colonia, ¿quién es? No se trata de eso. Se trata de ser buenas mujeres, buenas esposas, porque esto agrada al Señor. Esto es lo que le honra, esto es lo que le glorifica. Hermana, amiga, ¿no será ese tu problema? Aquí está tu problema real. No te importa Dios. No te importa Dios. No te importa lo que piensa Dios de ti. No te importa qué piensa Dios de tu corazón. Menos de lo que Dios piensa de tu vestido o de tus adornos. No te importa. Ese es el problema. Y tratas a tu esposo porque no te importa Dios. Lo tratas como lo tratas porque no te importa Dios. Ese es el problema principal. Según tú, y aquí hablo a cristianas, tú ya hiciste una decisión. Tú ya te bautizaste, vienes a la iglesia de vez en cuando y con eso ya la hiciste. Según tú, Dios te tiene que recibir en gloria porque ya hiciste esa decisión. Ya oraste tal oración. No importa tu conducta, dices. No importa tu corazón. Falso. Apócrifo ese evangelio. Claro que no. Claro que importa. Ustedes denme la respuesta, por favor, en voz alta. Nunca les he preguntado eso, pero estoy seguro que van a saber la respuesta. La fe sin la conducta está. La fe sin las obras, sin la conducta, está muerta. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu interior, no lo exterior, nada más. Y esto nos lleva a la última pregunta y terminamos. Pudiera ser un sermón porque son 3 puntos, pero lo voy a dejar hasta ahí. La pregunta es, ¿por qué es de grande estima delante de Dios tener un espíritu afable y apacible? ¿Por qué es de grande estima delante de Dios que sean sumisas, tener una buena conducta casta y respetuosa? ¿Por qué? Número 1,
porque son evidencias que ustedes verdaderamente son cristianas. Número 2, porque son medios que Dios usa para que otros sepan del Evangelio de Cristo. Número 3, porque son virtudes originadas en Cristo, replicadas por Él y para su gloria. ¿Por qué es de grande estima delante de Dios tener un espíritu afable y apacible? Porque son evidencias que ustedes verdaderamente son de Cristo. Son medios que Dios usa para que otros se convenzcan que el Evangelio de Cristo es verdad. Son virtudes originadas en Cristo. Esto no es algo natural. No naciste así. Es algo que tienes por Cristo, por su salvación, su obra, su Espíritu Santo. Y son virtudes replicadas por Él, para su gloria. Oremos. Padre Santísimo, una vez más reconocemos nuestra debilidad y confesamos, Señor, cada uno de nosotros que somos muy orgullosos, no somos sumisos como tu Hijo. Pero por tu Hijo sabemos que seremos recibidos en gloria. Su sumisión perfecta, su humildad, sus virtudes perfectas. Él sí fue afable y apacible. Él sí fue el único que tuvo esa conducta perfecta, casta y respetuosa. Te pedimos por sus méritos, Señor, que tú inyectes estas verdades, estas virtudes a nuestros corazones. Cambia, Señor, en nuestras familias, transfórmanos por tu gracia. Pero sobre todo, Señor, lo interior. Sobre todo, Señor, nuestros corazones. Nos consagramos a ti. Ayúdanos, Señor, por tu gracia y para tu gloria. En Cristo Jesús.